Está dejando mover. Bien. Entonces tenemos las notas para que puedan repasar para la parte teórica y el esquema que ya estaba, pero que le coloqué información adicional, les explico. ¿Dónde lo estoy compartiendo pantalla? Ay, espérame a ver. A ver si ahora sí. Ahora sí. Ahora sí pueden ver la pantalla. Sí. Listo. Bueno, entonces les contaba, entonces en la hojita de las notas donde pueden repasar un poquito la parte teórica, pues como lo que han visto, y acá el esquema que está pues como complementado con lo que les explicó Cristian el sábado. Entonces vamos a empezar con el ejercicio, tenemos el estado de situación financiera, las notas adicionales, lo que se pide. Voy a leer rápidamente las notas y ya para que empecemos con la clasificación. Se obtuvieron rendimientos financieros por 150.000. Se vendió maquinaria por 450. Los gastos financieros del periodo son tanto. Se vendió equipo de transporte. Los dividendos son declarados en el periodo fueron 660. Eso es súper importante. Ahorita vamos a ver pues el ejercicio. El efectivo se considera una partida financiera. Eso es como informativo. Eso es una cascarita. Pues no hay que hacer absolutamente nada. La tasa de impuestos es del 33% y los gastos pagados por anticipado son operacionales. Listo. Acá vamos a empezar con la clasificación. Esto no lo clasificamos. Las cuentas por cobrar clientes son del flujo de caja libre operacional en el CATNO. El deterioro de las cuentas por cobrar, miramos a ver. Entonces, lo primero es mirar la cuenta madre. La cuenta madre es esta, ¿cierto? Es operacional. Listo, podría ser operacional, pero tenemos que mirar cuál fue el comportamiento. De 324 pasó a 171. Esto quiere decir que hubo una disminución, hubo una reversión. Por lo que, al ser un ingreso que no es operacional, esto es una partida estimada no operacional, porque los únicos ingresos que son operacionales son los que hacen parte del objeto social o el core de la empresa. Es una partida estimada no operacional. Intereses por cobrar. Entonces los intereses por cobrar son una partida estimada no operacional. El gasto. Ahorita lo que nos dice, bueno, aquí es algo de los rendimientos financieros y ahorita vamos a tener el detalle y vamos a mirar a ver qué parte fue lo que se recibió realmente en efectivo y qué parte es pues la partida estimada no operacional. Los inventarios es el flujo de caja libre operacional al CATNO, las inversiones permanentes al flujo de caja libre financiero en el OFI, los gastos pagados por anticipado, dicen que son operacionales, como no nos dice nada de detalle, pues de cuánto fue de la amortización ni nada, tenemos solamente este detalle que sería la amortización. Si tuviéramos como otro detalle, podríamos calcular las compras de gastos pagados por anticipado, pero como no, entonces esto es una partida estimada operacional. Maquinarias, flujo de caja libre operacional en el CAPEX, lo mismo el equipo de transporte, la depreciación acumulada, siempre es una partida estimada operacional. Listo, proveedores, flujo de caja libre operacional en el CATNO, los costos y gastos pagados por anticipado. Esa cuenta está muy rara, pero por el simple hecho de decir que son costos, yo las voy a llevar al CATNO. Listo, los intereses por pagar es el flujo de caja libre financiero en el flujo de deuda. Los dividendos por pagar pues son pago de dividendos. Obligaciones financieras, lo mismo, en el flujo de deuda, este también en el flujo de deuda. Los bonos por pagar también son en el flujo de deuda, que son títulos o instrumentos financieros que emite la empresa. La prima en bonos, listo, entonces esto no es una entrada real de efectivo, es una partida estimada. Entonces yo evalúo la cuenta madre. ¿Cuál es la cuenta madre? Los bonos por pagar. ¿Los bonos por pagar son operacionales? No, porque hacen parte del flujo del caja libre financiero. Entonces es una partida estimada no operacional. El capital suscrito y pagado. Este es el movimiento patrimonial, la prima en colocación de acciones,
utilidades acumuladas que me sirven para calcular el pago de los dividendos. Pero aquí hay algo muy raro en este ejercicio y son las utilidades acumuladas. Por lo general nos dan las utilidades acumuladas o las utilidades del ejercicio, pero sabemos que las utilidades acumuladas son esas que se tienen ahí y que aún no tienen destinación, pues que no tienen la parte de las reservas ni de los dividendos decretados. Entonces ahorita pues vamos a hacer vamos a calcular cuál es la utilidad neta para calcular el estado de resultados integral. Listo. Voy a colocar esto acá. Hago dividendos, pues que me sirve para eso. Listo, ya hicimos la clasificación. Entonces vamos a empezar con las notas. Entonces tenemos por acá el archivo maestro o las notas. Listo, entonces, ¿qué dicen? Se obtuvieron rendimientos financieros por 150.000. Entonces vamos a mirar, porque en los otros ejercicios que hemos hecho es como informativo, ¿cierto? Porque no tenemos en el estado de situación financiera como ese detalle. Pero vamos a mirar si tenemos una cuenta de intereses por cobrar o algo así. Es efectivamente intereses por cobrar. Entonces vamos a sacar el detalle. Entonces acá colocamos ingresos financieros. Tenemos saldo inicial. Ingresos financieros del periodo. Financieros. Es igual al saldo parcial menos el saldo final, y esto es igual al recaudo de ingresos financieros. El saldo inicial, tenemos el saldo final F9, E9. Los ingresos financieros del periodo, que son de 150.000. Aquí tenemos el saldo parcial y saldo parcial menos el saldo final es igual al recaudo de ingresos financieros. Entonces es una partida estimada no operacional porque no hace parte del objeto social de la empresa, y esta sí es un movimiento de efectivo, esto es un ingreso. Entonces eso va al flujo de caja libre financiero, en el otros flujos de inversión. Listo, ya tenemos la cuenta, la notica resuelta. La B, se vendió maquinaria por 450, la cual tenía un costo de 660 y depreciación acumulada de 320. Entonces, la nota B nos habla sobre venta PP. Entonces, acuérdense los tres pasos. Primero, hacer la venta. Segundo, verificar si hubo compras. Y tercero, depreciación acumulada se aplica. En este caso se aplica porque es maquinaria de equipo y entonces esta sí tiene depreciación acumulada. Si es un terreno, no tiene depreciación acumulada. Si es un intangible, tampoco tiene amortización. Entonces, pues bueno, como en este caso sí, entonces vamos a hacer los tres pasos. Vamos a empezar con la información que tenemos. Entonces tenemos el costo, la depreciación acumulada, el valor en libros, venta PPE, pues voy a colocar así como para que me quede ya listo para llevármelo, para calcular el flujo de caja libre, pero podemos colocar acá precio de venta, no hay problema. Y por último, ganancia o pérdida. Entonces vamos a mirar el costo, es de 660. La depreciación acumulada, 320.000. Entonces el valor en libros es el costo menos la depreciación acumulada y la venta fue por 450.000. Precio de venta menos el valor en libros me da positivo, entonces es una ganancia en venta de propiedad, planta y equipo. Entonces esto es una partida estimada no operacional.
que yo no me dedico a vender la propiedad, planta y equipo de la empresa, entonces eso es desinversión. Listo. Y la venta, que este es un ingreso, una entrada real de efectivo, eso da el flujo de caja libre operacional en el CAPEX. Listo. Ya hicimos la venta. Entonces, ahora vamos a mirar si hubo compras. Entonces, acá coloquemos PP. Lo mismo. Saldo inicial menos las salidas que fue por una venta. Es igual al saldo parcial. Menos el saldo final. A las compras de PP. Entonces, en el saldo inicial de maquinaria tenemos 598. El saldo final, ¿qué número es? 14. Y la sala siempre al costo. El saldo inicial menos la venta y el saldo parcial menos el saldo final. Entonces a la compra de propiedad, planta de equipo. Esto también va al flujo de caja libre operacional en el CAPEX. Va restando porque es una salida de efectivo. Listo. La depreciación acumulada. Pero no la voy a dejar acá planteada, pero ahorita hay que agregarle algo más porque hubo otra venta. Entonces, para que tengamos pues como el valor total de la depreciación del periodo. Depreciación acumulada. Mismo. Saldo inicial. Salida. Venta. Igual al saldo parcial. Es el saldo final. Igual a la depreciación del periodo. El saldo inicial de la depreciación acumulada es este. 16. La salida de la venta, este lo voy a dejar así y ya ahorita ponemos los otros valores que nos queden faltando. Ya hicimos los 3 pasos, ya hicimos la venta, bueno, ya tenemos la B también lista. Seguimos con la C. Los gastos financieros. Listo. Miremos a ver si aquí intereses por pagar. Sí, entonces tenemos el nivel de detalle, entonces podemos determinar cuál fue el pago real de intereses. Entonces empezamos al inicial. Menos el gasto financiero. Al saldo parcial. Menos el saldo final. Igual al pago de interés. Listo. Esto me lo voy a traer con valores negativos porque es un pasivo y porque el gasto financiero está mayor al saldo inicial y es como más fácil operarlo así. Entonces, en gastos financieros tenemos este saldo inicial de 44.000, el gasto financiero de 250. Listo. El saldo final es intereses por partes. Menos este. Listo.
parte del pago real. Esto fue lo que me salió, entonces al flujo de caja libre financiero en el FD, que también hace parte del servicio a la deuda. Y este gasto financiero, que es la partida estimada no operacional y que me afecta el escudo fiscal. Partida estimada no operacional. Listo. La sella también está listo. Se vendió equipo de transporte por 60.000, el costo, bueno, listo. Lo mismo que hicimos ahorita con la PPE. Entonces, de venta, equipo de transporte. Equipo de transporte o vehículo, como ustedes quieran ponerle. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el costo de 280, depreciación acumulada, depreciación acumulada de 110.000 en libros, venta este es de 60.000, entonces el precio de venta menos el valor en libros, entonces es una pérdida en venta equipo de transporte. Listo, ya sabemos, esto va al flujo de caja libre operacional como una entrada de efectivo y es una partida estimada no operacional. Vamos a verificar si hubo compras. Entonces tenemos el saldo inicial menos la salida, venta. Esto es igual al saldo parcial menos el saldo final. Esto es igual a las compras de equipo de transporte. El saldo inicial en el equipo de transporte. La salida que fue por 280.000, el saldo parcial que es este y la lo llevo para el CAPEX como una salida efectiva. Así vamos a poner acá la información que nos hacía falta para la depreciación acumulada. Entonces tenemos esta depreciación acumulada de la propiedad planta de equipo, perdón, estos 320 y estos 110. Listo. Y es una partida estimada operacional. Siempre la depreciación acumulada es una partida estimada operacional. Listo. Ya hicimos la D. Listo, los dividendos declarados en el periodo fueron en efectivo por valor de 660. Eso es súper chévere porque no tenemos que hacer todo eso para determinar cuáles fueron los dividendos decretados y cuáles se pagaron. Entonces, no, ya tenemos el valor real, entonces es muchísimo más sencillo. Entonces, la notica es pago de dividendos. Entonces, tenemos los dividendos decretados y la variación, el saldo inicial, la cuenta de dividendos por pagar menos el saldo final
colocar acá mejor la completa el nombre de la cuenta, saldo inicial, dividendos por pagar, saldo final, dividendos por pagar, y esto es igual a los dividendos pagados, al pago de dividendos. Los dividendos decretados nos dice que fueron 660.000 y todos en efectivo. Listo, 660, dividendos por pagar, dividendos por pagar este. Listo, y este más el saldo inicial más el saldo final es igual al pago de dividendos. Le voy a colocar un menos acá. Listo, es una salida de efectivo y este se va al pago de dividendos, así como en el flujo de caja libre financiero. Dividendos, listo. Ya tenemos esta nota. Esto es informativo, esto no hay que hacer absolutamente nada. La tasa de impuestos creo que la tengo por acá. Sí, 33%. Listo. También ya. Listo. Lo que les decía ahorita, entonces, como nos piden que toca hacer el estado de resultados y tenemos la utilidad acumulada, pues con eso no lo podemos calcular, necesitamos la utilidad neta. Entonces, la utilidad neta, la utilidad acumulada menos las reservas y los dividendos decretados. Entonces, lo vamos a calcular por acá. Utilidad acumulada, mejor dicho, utilidad neta. Es el saldo inicial, la utilidad acumulada. Le vamos a quitar que las reservas. Le vamos a quitar que los dividendos, pero no lo que pagamos, sino lo que se decretó. Dividendos decretados. Es igual al saldo parcial. Menos el saldo final. Y eso es igual a la utilidad neta del 2023, porque con eso es que se calculan los dividendos, ¿cierto? Entonces, vamos a saldo inicial de la. Entonces, 323, las reservas, que es la variación, los dividendos decretados, los tenemos por acá, y esto, menos esto, son el saldo parcial, ¿cierto? Y ya el final, restar así para que no me quede negativo. Listo. Entonces ya ahora sí. Bueno, no, antes de empezar con el estado de resultados integral, hagamos entonces como la tablita que hacemos de ingresos y gastos para poder calcular los impuestos y para poder determinar el valor del OFI, del escudo fiscal y también para calcular el estado de resultados. Entonces tenemos ingresos, gastos, el valor, la clasificación, el valor del impuesto, el valor restante. Entonces, empecemos por acá a ver qué tenemos. Entonces, tenemos no operacional, empecemos por las operacionales. Entonces, tenemos gastos pagados por anticipado. Entonces, esto sería la amortización. De gastos pagados, como no tenemos el detalle, entonces nos llevamos la variación, esa es la amortización. Y la depreciación acumulada.
¿Dónde está este? Gracias pagas por anticipado, Pablo señalando por acá que ya está listo. Y la depreciación que me la voy a llevar de allí, que fue la que calculamos, entonces la depreciación del periodo. Listo, me la traigo como es, como un gasto con el signo, pues con el efecto que tuvo en el estado de resultados. Listo. Y la amortización también igual, con el signo. Una salida. Gastos pagos por anticipado. Listo. Solamente estoy de partidas estimadas operacionales. Entonces, OP. Y eso no se calcula, porque cuando calculamos la utilidad operacional ya se tienen en cuenta esto. Entonces no lo vamos a calcular aquí. Y ya seguimos con los OFI. Entonces, ¿qué tenemos? Perdón, con los, pues sí, con las partidas estimadas no operacionales que hacen parte del OFI. Entonces tenemos deterioro de cuentas por cobrar, tenemos intereses por cobrar, pero mejor no las llamamos de allí que está como gasto financiero, deterioro de cuentas por cobrar, y ya. La prima en bonos, estas dos las traigo del estado de financiera. Por acá los ingresos financieros del periodo. La ganancia en venta de propiedad, planta de equipo, el precio del periodo, esta es operacional, la pérdida en venta y ya. Si me trae el gasto financiero y el gasto financiero. Déjenme que acá mejor los ingresos financieros. Listo. Entonces, deterioro las cuentas por cobrar. Acordémonos que hay que colocarle el nombre que es no operacional porque es un ingreso. Entonces, ingreso por reversión de deterioro de cuentas por cobrar. La prima en bonos. Gané, o sea, gané más, o sea, las vendí a un mejor precio, entonces esto es una ganancia. Y coloqué el que era la prima de capital. Prima bonos, una ganancia. Más o menos un ingreso. La ganancia en venta de la propiedad, planta y equipo. 110.000. La pérdida que fue de 110.000. Los ingresos financieros del periodo, que es la partida estimada no operacional, 250, y el gasto financiero. Listo. Por aquí clasificamos, todo esto son OFI, menos este que es el escudo fiscal. Escudo fiscal o tax shield. Listo. Los voy a separar para tenerlos como, los poderlos ubicar como mejor. Es fácil. Y ya acá el valor del impuesto. Entonces tomo el valor por la tasa efectiva. Y el valor restante, el valor menos el valor del impuesto. Espero que esto quedó muy feo.
Listo. Entonces ya acá tenemos el impuesto del OFI y el escudo fiscal, que eso nos lo llevamos para el flujo de caja libre. Entonces acá tenemos impuesto OFI, lo que dice OFI, el valor del impuesto y el escudo fiscal. Listo. Este lo puse donde no era. Este no es de acá. Este no me quedo sumando acá. Listo. Tenemos acá el impuesto del OFI y el escudo fiscal. Ahora vamos a empezar entonces con el estado de resultados integral. Lo podemos hacer por acá. Tenemos el encabezado. Este sería estado de resultados integral. Es dinámico, entonces del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Listo. Entonces ya nosotros no sabemos la fórmula, que la utilidad antes de impuestos es igual a la utilidad neta dividido 1 menos la tasa de impuestos. Entonces tenemos la utilidad neta, fue la que calculamos por acá. La utilidad neta está. Listo. Ya después que sigue el impuesto, antes de impuestos, tenemos otros gastos, otros ingresos, la utilidad operacional, costos e ingresos. Impuesto, vamos a calcular entonces la utilidad antes de impuestos, que es la utilidad neta dividido 1 menos la tasa de impuestos. Que es del listo, y ya con esto calculamos el impuesto. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en otros casos? Lo que ya hicimos por allí, en este cuadrito. Entonces son lo que va negativo, la pérdida en venta de equipo de transporte y el gasto financiero. Y los otros ingresos, los que tienen el signo positivo del OFI. Entonces tenemos el ingreso por reversión de deterioro, la prima en bonos, la ganancia en venta y los ingresos financieros del periodo. Entonces igual la utilidad operacional. Entonces, este más este.
operacional. Y los costos y los ingresos me los invento. Si bien aquí tenemos una cuenta que dice costos y gastos, como no está depurada y dice gastos, pues entonces no sé qué es de qué. Entonces aquí voy a inventar cualquier número. Igual eso es para que quede como bonito. Eso solo se necesitaría si fueran a hacerlo por el método directo, cosa que no creo que suceda. Y ya tenemos ya hicimos la primera parte, que es el estado de resultados. Ya está listo. Y ya toca hacer el flujo de caja libre operacional y financiero a partir de la utilidad neta operacional y el EBITDA. En los parciales, por lo general, no acostumbran a pedirlo pues como de las tres maneras. Solamente a mí me tocó por el EBITDA y creo que es como el más común, pero pues es mejor estudiar de todas las maneras que hay, porque ley de Murphy justo es el que uno no estudió. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el encabezado. Entonces acá tenemos el flujo de caja libre. Información en miles de pesos. Y vamos a empezar por, ¿cuál es el primero que nos piden? Utilidad neta. Entonces, utilidad. Listo. Entonces, empezamos. Con la utilidad neta. Es 903.000. En la utilidad neta, cuando es a partir de la utilidad neta, entonces nos traemos todo lo que tenemos en este cuadrito de ingresos y gastos. Entonces, voy a referenciar. Y me los traigo con signo contrario porque quiero que tenga el efecto contrario que tuvo en el estado de resultados. Entonces, si me restó, que aquí me sume. Me quede depurada. Listo. Aquí les voy a colocar por colorcitos estas las partidas estimadas operacionales. Todos estos son las partidas estimadas no operacionales. Y estas las partidas de caja que sí me mueven dinero, pero que son no operacionales, o simplemente las partidas financieras. Entonces, partidas de caja operacionales financieras. Listo. Sumando. Y esto es igual al flujo de caja bruta.
Ah, bueno, acá me traje el valor total. Tengo que traerme es el valor restante de los OFI. Ay, no me quedó el valor restante. Creo que lo eliminé. A ver, valor del impuesto, valor restante. Este menos este. Listo. Ahora sí tengo un flujo de caja bruto. Entonces vamos a seguir. Vamos a hacerlo completo con el partiendo de la utilidad neta y ya pues los otros solamente voy a dejar montado la primera parte que pues lo otro es igual y el flujo de caja bruto tiene que dar igual de las tres maneras. Entonces tenemos acá la variación del KTNO. Listo, entonces ¿qué tengo por acá en el KTNO? Tengo las cuentas por cobrar cliente, los inventarios, traigo la variación y evalúo qué fue lo que pasó. Entonces, las por cobrar de 1.200.000 a 1.700.000. Eso es desfavorable desde el punto de vista de la caja porque en vez de recaudar, antes vendí más a crédito y esto es pues no es positivo para la caja. Los inventarios. De 2.033.000 a 1.793.000. Esto es súper favorable para la caja porque significa o que vendí más o que compré menos y desde ambos puntos de vista es favorable para la caja porque implicó pues como menos salida de dinero. Los proveedores de 531 a 641, eso aumentó, quiere decir que antes me endeudé con ellos, no les pagué, entonces me estoy apalancando con ellos, favorables desde el punto de vista de la caja. Y los costos y gastos por pagar, de 207 a 495, no los pagué, antes les pedí más a crédito, entonces esto es favorable desde el punto de vista de la caja. Y ya aquí tenemos el total de la variación. Que sí, el CAPEX. Este está restando. El CAPEX. Entonces, ¿qué tenemos por acá en el CAPEX? Tenemos maquinaria y equipo de transporte. Pero como tenemos los detalles de las ventas y de las compras, entonces no lo traemos acá a valores brutos. Entonces tenemos la venta de PPE, la compra, la venta y la compra. La venta es una entrada de efectivo, va positivo. La compra implicó una salida de dinero, entonces va con el signo tal cual. La venta de equipo de transporte. Espérenme un momentico, por favor. Listo. Entonces, venta de equipo de transporte, una entrada de efectivo y la
compra igual al total del CAPEX. Listo. Ya esto es igual al flujo de caja libre operacional, que es el CAPEX, más la variación del CATNO, más el flujo de caja bruto. Nos dio positivo, pero más bien pequeño. Pero podemos mirar por qué fue, pues porque fue como tan pequeño el flujo de caja libre operacional, porque el CAPEX está negativo. Entonces es un signo positivo porque hubo reinversión. Miren que se vendió 450, pero se compró 1.590.000. Y lo mismo con el equipo de transporte. Entonces, estos son los análisis que hay que hacer. Si les pone pues como hacer un breve análisis, como explicar por qué está dando positivo o negativo el flujo de caja libre operacional, si es por CATNO, si es por el CAPEX, sí. Bueno, listo. Y ahora vamos a seguir con el flujo de caja libre financiero. Vamos a empezar con el OFI. Aquí en el OFI tenemos las inversiones permanentes, los ingresos financieros y el impuesto del OFI. Tenemos la variación, pero primero analizamos qué fue lo que pasó. Inversiones permanentes de 600.000 a 346.000. Vendí. Eso es favorable desde el punto de vista de caja porque recaudé efectivo. Tenemos los ingresos, recaudo de ingresos financieros. Y este es el total. Ups. Y seguimos con el flujo de deuda. Solamente nos dieron ingresos y detalle de ingresos y gastos, entonces nos traemos la variación de las obligaciones financieras. Entonces, obligaciones financieras de corto y de largo plazo. Y creo que los bonos. Sí, y los bonos por pagar. Entonces, lo mismo, hacemos el análisis de las obligaciones financieras de corto plazo. ¿Qué pasó? De 591 a 380. Eso quiere decir que pagué durante el periodo. Eso es desfavorable desde el punto de vista de caja porque me implicó una salida de dinero. Entonces, va con el signo negativo. Las obligaciones financieras de largo plazo de 351 a 828. Eso quiere decir que adquirí nueva deuda. Entonces, eso quiere decir mayor recaudo, dinero disponible. Entonces, va con el signo positivo. Los bonos por pagar de 180 a 105, eso quiere decir que antes pagué, liberé bonos, entonces desfavorable desde el punto de vista de la caja. Y ya ahora sí vamos con el pago de intereses. Es el servicio a la deuda. Esto es, va restando porque me implicó una salida de dinero y el escudo fiscal que va como sumando porque es un alivio tributario. Entonces, acá tenemos el flujo de deuda. Acuérdense que solamente nos traemos las variaciones cuando no tenemos el detalle. Por eso nos trajimos las variaciones de las obligaciones financieras, porque no nos dijeron, ahí se pagó tanto, entonces no podemos hacer el cálculo de la nueva deuda. En caso de que en el parcial sí le salga ese detalle en la nota de que se pagó tanto o que se adquirió nueva deuda, sí tienen que hacer pues como esta cuenta modificada para poder como hallar cuáles fueron las nuevas deudas y el pago, y así es como debería presentarse la información, pero en general no se hace, pero para los parciales sí. Entonces, para que estudien eso también. Listo. Esto sí me quedó bien sumado.
lunes 27. Y ya ahora seguimos con el movimiento patrimonial. Nos traemos la variación de esas dos cuenticas del capital y de la prima en colocación de acciones. Y por último, el pago de dividendos. Y ahora sí vamos a hacer el flujo de caja libre operacional. El flujo de caja libre financiero, perdón. Entonces tenemos el pago de dividendos, el movimiento patrimonial, el flujo de deuda, los OFI y ya. Vamos a hacer la validación. Entonces tenemos variación del efecto inicial, final y nuestro amado control. Entonces la variación es el flujo de caja libre financiero más el flujo de caja libre operacional. En el saldo inicial tenemos el saldo inicial de efectivo equivalente del periodo, entonces 2023. Estos dos deberían ser iguales al saldo final y hacemos acá la validación. Ya está cuadrado. Entonces ya hicimos el flujo de caja libre operacional y financiero por la utilidad neta. Nos falta por la utilidad operacional y por el EBITDA. Sigamos por la utilidad operacional. Utilidad operacional. La utilidad operacional, que la calcula nuestro estado de resultados. Y vamos a sacar el impuesto operacional. Y esto es igual a la utilidad después de impuesto. Y a esto le vamos a poner las partidas estimadas operacionales y me las voy a traer de acá tal cual. Y ya esto es igual al flujo de caja bruto. Es la UODI más este más este. Tenemos el flujo de caja bruto. Vemos que está igual al de la utilidad neta. Y vamos a hacer la validación que les enseñé sobre si nos quedó bien calculado el impuesto. Donde tienen los ingresos y los gastos, validación de impuesto. Entonces, tenemos esto del OFI, el de escudo fiscal y el impuesto operacional. Y este debe ser igual
al imprimir el estado de resultados. Nos dio 0, entonces está bien. Listo, y ya lo vamos a hacer a partir del EBITDA. Listo. Entonces lo mismo, utilidad operacional. Voy a tomar la información que tengo acá. Listo. Este formato. Entonces acá me traigo las partidas estimadas operacionales. Esto es igual al EBITDA. Utilidades antes de impuesto, depreciaciones, amortizaciones. Y tenemos el impuesto operacional. Es el mismo que tenemos acá, pero pues mejor que quede todo como repetirlo otra vez. Listo, la utilidad operacional y ya esto es igual al flujo de caja bruto. Entonces, como podemos ver, indiferentemente del método de presentación, si es del EBITDA, si es de la utilidad operacional o si es de la utilidad neta, todos tienen que dar el mismo flujo de caja bruto. Listo. Y ya lo que sigue, creo que es la transicional de flujo de efectivo, que eso sí o sí sale en el parcial, entonces estudienlo igual. Los profesores se lo dan como, pues como que le dicen en las cuentas. Ya uno sabe cómo ubicarse, es como donde se ubican y ya. Es algo súper sencillo. O sea, si tienen listo el flujo de caja libre, entonces es muy sencillo sacar, hacer la transición al F. Entonces acá, flujo de efectivo resumido. Acá sería método indirecto. Entonces tenemos el ego, que es igual al flujo de caja más o menos creación del KTNO. Tenemos por acá este es igual al IAO. Menos el CAPEX o el signo que tenga, pero como acá no es de negativo, entonces menos el CAPEX, el OFI es igual al IAI. Entonces en el CAPEX y el OFI
igual a ahí. Listo, y ya ahora traemos las otras cuentas que las tenemos acá. Este sería el MP, pago de dividendos, el flujo de deuda. En el caso de que haya off, los flujos de financiación, pero como no los tenemos, entonces pues no van. Entonces colocamos mejor flujo de deuda, movimiento patrimonial. Y el pago de dividendos. Y aquí tenemos el EAF. Hacemos la misma validación con el del flujo de caja libre. Sería el EAF más el EAI más el EAO. El saldo inicial del flujo efectivo del 2023. La suma y el saldo final es este menos el saldo final que está en el estado de situación financiera. Entonces ya hicimos la transición y por último vamos a hacer los indicadores. Tenemos la cobertura SD, el servicio a la deuda, cobertura de dividendos y cobertura combinada, que es la que siempre debemos revisar. De la cobertura del servicio a la deuda es... no. Sí, listo. Entonces, el cobertura de servicio a la deuda se parte siempre del flujo de caja libre operacional y el servicio a la deuda. La cobertura de dividendos, siempre el denominador va a ser el flujo de caja libre operacional. Y aquí serían el pago de los dividendos. Pago de dividendos. Y acá lo mismo, el flujo de caja libre operacional, solo que aquí se va a tener en cuenta el servicio a la deuda más el pago de dividendos. Recuerden que esa siempre la recomendada porque si uno las mira individualmente, pues puede como decir cosas que no aplican, pues puedo decir como, ay, sí reviso cada una, entonces aquí me da uno y aquí me da uno, ay, sí puedo, pero si la pongo acá y me da, digamos, 0,8, me doy cuenta de que estoy cometiendo un error, entonces siempre recomendado mirar la cobertura combinada, pero pues es interesante también mirarlas en singular. Entonces tenemos por acá el flujo de caja libre operacional, y el servicio a la deuda. ¿Qué pasó con el servicio a la deuda? Como no tenemos el detalle de las cuentas que se pagaron, yo voy a traer la variación
Lo único que supe que se pagó fue este que me dio negativo de las cuentas financieras de corto plazo, entonces fueron abonos, y le sumo el pago de intereses. Les coloco acá un negativo, pues aquí me dé. Ya con la división, ¿se puede cubrir cobertura a la deuda? Sí. Vamos a mirar el pago de dividendos, si se podía pagar dividendos. Negativo. Miren que no se puede. Entonces ni siquiera el flujo de caja libre operacional alcanza a cubrir los dividendos. ¿Qué quiere decir eso? Que se tuvieron que endeudar, tuvieron que adquirir nueva deuda para poder cubrir los dividendos. Y ya por último, pues si ya vemos que alguno de los dos indicadores nos da por debajo de 1, eso es obvio que la cobertura combinada nos va a dar inferior a 1, que no es posible. Entonces miren, no se puede. Entonces ya ustedes hacen el análisis, qué fue lo que pasó, que se tenía que pagar dividendos, si la empresa está mal, si tiene un riesgo de hipótesis en marcha, si fue, no sé, cuentas por cobrar que no ha hecho recaudo suficiente, o en este caso que vimos que es porque el CAPEX está alto, hubo una buena reinversión, es un tema de expansión, ya pues cada uno hace pues como el tema de los análisis. Yo creo que ya terminamos el ejercicio, miremos a ver. Sí, ya acá está todo el ejercicio, ya se los voy a compartir. Voy a esperar que se descargue y les subo la grabación. La idea es que para el sábado hagamos otro ejercicio de la guía y ya el lunes sí estudiemos toda la parte teórica. Igual saben que si tienen alguna duda, si de pronto tienen alguna duda con este ejercicio me pueden decir. Y bueno, voy a estar súper pendiente, muchachos. Espero que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde.